Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Tamara Hernández, soy de Chile y mi experiencia cercana a la muerte comienza desde muy pequeña con algunas situaciones que acontecieron y que de alguna forma se conectan mucho con esta historia. Desde que yo era muy pequeñita, siempre tuve sensaciones a nivel corporal, en mi cuerpo muy molestas, la atribuía a quizás espíritus o emociones, quizás que no sabía cómo de alguna forma expresar porque era muy pequeñita y pasé gran parte de mi infancia muy sola también, por lo tanto no tenía cómo expresar todo esto que estaba sintiendo. Y una de las cosas que más sentía desde que era pequeña, situación por la cual además se me cayó el pelo cuando tenía 9 años, quedé con alopecia en toda la parte superior de mi cabeza, es que escuchaba muy frecuentemente algo decirme que a los 26 años yo iba a morir, que a esa edad iba a acabar un poco la historia de mi vida. Y fue algo que permaneció durante muchísimos años en mi mente, hasta que ocurrió justamente esta experiencia que comienza en mayo del año 2016, cuando con mi familia nos fuimos de vacaciones a Brasil, lugar que desde que también era muy chiquitita, sin conocerlo, de alguna forma sentí una conexión muy grande hacia ese lugar. Y nos fuimos de vacaciones, era una tarde muy oscura ya, era tarde de noche, y mi sobrino, aprovechando de que el agua del mar todavía estaba bastante tibia, ingresó en un momento en el que había marejada en el mar, y por supuesto yo quise ir junto con él, porque dado que él era más pequeñito, no solamente de tamaño, sino que también de edad, me metí con él a la ola con la finalidad de poder ayudarlo en caso de que fuese necesario. Sin embargo, esta ola no solamente lo tomó a él, sino que también a mí. Y me encontré de un momento a otro dentro de una especie de juguera donde todo daba vueltas, donde no podía salir con facilidad, hasta que una ola me llevó hacia la orilla y logré ver que mi sobrino ya había podido salir. Sin embargo, sobre la misma, otra ola vuelve a tapar completamente mi cuerpo, me ingresa hacia adentro y a raíz de eso no logré salir más. Fueron momentos de mucha desesperación, porque si bien yo sabía nadar, la fuerza del mar era tan imponente que no podía moverme. Además no tenía mucha certeza de hacia qué lugar debía hacerlo, puesto que existía en mí también una especie de confusión, dado los movimientos constantes que las olas me hacían hacer, ¿no es cierto?, de un lado hacia el otro, más la oscuridad del momento también. Por lo tanto, intenté con todas mis fuerzas tratar de nadar lo que más podía, intenté diversas formas de poder salir a la superficie una y otra vez y la verdad es que no fue posible hasta un solo momento en el que toqué el fondo del mar, me impulsé hacia arriba y fue cuando logré salir solamente a levantar mi brazo y pedir ayuda. Luego de eso, el mar nuevamente me tiró hacia adentro, seguí dando vueltas y vueltas y vueltas sin conseguir salir, hasta que en algún minuto determinado ya las fuerzas de mis brazos, mis piernas, mi cuerpo ya no reaccionaban más. Debido a que no tenía esta reacción, fue que decidí de alguna forma como dejar de luchar. No solamente porque mi cuerpo no me acompañaba, sino que porque mi fortaleza mental ya de alguna forma se había acabado. No, la adrenalina, si bien ese impulso fuerte me hacía querer seguir luchando, pero de algún momento a otro fue como que conecté con esta información que yo ya había recibido desde que era muy pequeñita, que es que a los 26 años yo me iba a morir y esta situación justamente ocurrió a mis 26 años. Por lo tanto, de alguna forma u otra, mientras todo corría dentro del mar, sentí que ya era un momento para soltar el control. Mi desesperación solamente me hizo querer dejarme llevar y ahí es donde todo comenzó, porque fue como cuando estás soñando, ¿no? Y estaba soñando como que me estaba ahogando y de pronto despiertas de este sueño. Es como pasar de un lugar a otro de manera inmediata. Y en este pasar
del ruido del mar, del movimiento del mar, a un minuto a otro, a sentir, ¿no es cierto?, como cuando te vas quedando, como te decía, dormido, ¿no? Y vas saliendo de esta realidad para entrar a la realidad de tus sueños, fue exactamente igual, porque dejé de sentir el movimiento, dejé de sentir el ruido, y de un minuto a otro es como que hubiese pasado, ¿no es cierto?, a ver toda la historia de mi vida, correr en tan solo un minuto. En ese minuto no solamente vi mi vida, sino que además me hice consciente de que habían muchas cosas que desde siempre había deseado hacer y a las cuales nunca realmente yo le había puesto mi atención, nunca le había puesto mi energía. Siempre había sido una persona sumamente estructurada, porque además estudiaba en ese entonces ingeniería comercial, una carrera totalmente numérica, y con la cual realmente yo tampoco sentía que mi corazón vibraba realmente. Entonces vi toda esta historia de mi vida transcurrir, todo lo que dejé de hacer y todo lo que comencé a hacer de alguna forma por cumplir con las expectativas que de alguna forma mi familia había puesto en mí, yo misma también había puesto en mí, y que nadie de alguna forma me presionaba para eso, sino que era una cuestión más bien como de estructuras, de seguir un poco los patrones también que siempre están muy marcados desde la infancia. Entonces observé todo eso en ese transcurrir de la historia de mi vida en un minuto, y luego de ver esta historia paso a un túnel, pero era un túnel muy particular. Ese túnel tenía forma de mandala, era una forma muy mandálica donde yo podía observar, ¿no es cierto?, la profundidad. Un mandala, para quienes a lo mejor no conozcan, son estas figuras que se pueden observar acá atrás. Esa de hecho es una réplica o muy similar a lo que yo observé en ese momento, y fue muy mágico porque eran muchos los colores que se podían visualizar, era una sensación de mucha paz. Al final de este túnel había una luz muy, muy luminosa, muy grande, y una vez que yo llego a esta luz, de inmediato llego a una sala como de espera de hospital. Yo estaba sola en esta sala de hospital, esperando, y no sabía qué era lo que estaba esperando. De hecho, ni siquiera me acordaba de lo que había sucedido, no me acordaba que me estaba ahogando, no me acordaba de que estaba de vacaciones, no me acordaba quién era realmente, solamente estaba ahí como esperando algo. Y de repente una nueva luz blanca muy grande me toma de alguna forma y me lleva a este nuevo lugar, que es un lugar hermoso, un paisaje muy verde, lleno de árboles, lleno de vida. Y lo que más me sorprendió de todo esto es que de repente, desde un lugar, aparece quien es o fue mi padre, quien falleció cuando yo tenía 4 años. Por lo tanto, yo no tengo mucha conciencia o conocimiento acerca de su voz, acerca de quién era él, cómo era él, más allá de las fotografías que yo tenía de él, fotografías que mi familia me había mostrado, fotografías que mi mamá también había guardado, ¿no es cierto?, de épocas anteriores, y que gracias a esas fotografías yo podía conocer visualmente quién era mi papá. Por lo tanto, cuando yo me encuentro con él, lo que yo sentí fueron dos cosas que todavía tengo muy marcadas en mi interior. La primera de ellas fue mucho miedo. Sentí mucho miedo, porque me asusté mucho de ver a mi papá. Me asusté mucho de verlo porque yo es una persona que no conocía, es una persona que había visto solamente en fotografías, y de alguna forma estaba ahí ante mí de manera presencial, que es algo que yo nunca me esperé. Sentir esa presencia, sentir al mismo tiempo un amor muy grande, y por otra parte entrar en conciencia de que me había muerto. O sea, encontrarme con él no solamente significaba ese encuentro, sino que también era tomar esa conciencia de que si yo estoy con él, que ya falleció, estoy segura que entonces yo también fallecí, solo que no recordaba por qué motivo yo había llegado hasta ahí. Y en el instante en que él me dice o me ve un poco intranquila, porque fue en el instante en que yo conecté con todo lo que había quedado atrás, como mi mamá, mis estudios, todo lo que yo venía haciendo, sentía que en mi vida había dejado muchas cosas sin resolver. Entonces sentí mucha desesperación, más miedo. Recuerdo que en ese momento lloraba y él me abrazó y me dijo que me quedara tranquila, porque si yo sentía que realmente ese no era mi lugar en ese momento,
yo podía volver, de que las personas no estábamos atadas a este lugar ni tampoco a ese lugar, que finalmente el alma era libre de poder escoger cuál era el siguiente paso. Por lo tanto, si yo consideraba que ese no era el momento de quedarme ahí, yo podía volver. Y la verdad es que hasta el día de hoy me arrepiento mucho de no haber quizás podido entablar una conversación con él, quizás haberle preguntado o planteado todas las dudas que yo siempre tuve con respecto a él y que solamente él me podía resolver, porque la conciencia de que había muerto era tan brutal para mí, era tan difícil de aceptar, que finalmente luego de esa pequeña conversación, de alguna u otra forma es como que volviese a entrar en un sueño, y después de eso fue que despierto a la orilla del mar, ya me están haciendo un poco de reanimación los policías en Brasil, que fueron quienes finalmente llegaron hasta el lugar donde había sucedido todo esto. A mí me rescataron dos personas que estaban de vacaciones ahí también. Ellos eran rescatistas, no eran brasileros, eran personas que también estaban de vacaciones allí. Y eso a mí me hace sentir de alguna manera que esto que yo viví fue un poco milagroso, porque no fue una coincidencia que hubiesen dos personas rescatistas en ese lugar, un poco más allá, para poder sacarme cuando ya era de noche, en un lugar donde ya nadie se estaba metiendo al mar. Nadie entraba al mar en ese horario y menos aún teniendo marejada en el mar. Por lo tanto, fue todo como muy de alguna forma coordinado, estructurado, hasta que finalmente me llevaron al hospital. Los doctores me hicieron exámenes, me hicieron radiografías de todo tipo, y el doctor determinó finalmente que, dado el tiempo que yo alcancé a estar dentro del agua, o dentro del mar sin poder salir, que fue aproximadamente entre 25 a 30 minutos en total, era impresionante para él que yo no haya quedado con signos vitales, y que lo que estimaba es que probablemente me pudo haber dado algún tipo de paro cardíaco, impidiendo que yo pudiese respirar debajo del agua, porque de lo contrario mis pulmones hubiesen llenado de líquido y eso hubiese hecho que yo tuviese algún tipo de secuela producto de este accidente. Después de eso, la vida se vio totalmente diferente para mí. Ese mismo día que ya me dieron el alta médica, todo comenzó a verse muy diferente. O sea, fue un periodo de total introspección, de no compartir esta historia con nadie, ni siquiera con mi familia después de salir del hospital, porque la información o más bien la experiencia es tal que cuesta un poco poder integrarlo a nuestra realidad, porque estamos tan acostumbrados a la tangibilidad, al poder tocar las cosas, al poder palparlas y desde allí tomar, ¿no es cierto?, como medida, o desde allí considerar que eso es lo que existe, solamente lo que yo puedo tocar, lo que yo puedo palpar. Pero luego de esa experiencia, todo fue totalmente diferente, al punto en que cuando volví de mis vacaciones a Chile, reincorporarme en mi puesto de trabajo fue muy difícil. Sentía que nada tenía sentido para mí, nada, absolutamente nada. Era como que mi realidad cambió, ya nada se veía tan vibrante, nada era tan especial como en este otro lugar, como la sensación de integridad, de que todo estaba muy unido con todo, de que yo formaba parte del todo y de que el todo también formaba parte conmigo. Por lo tanto, empecé a buscar ayuda en psicólogos, en psiquiatras, en todo tipo de terapias complementarias para poder ir entendiendo un poco lo que había sido esta experiencia y, como te decía, poder integrarla a mi vida. Sin embargo, pasaron aproximadamente 2 meses después de haber regresado de ese viaje, y fue cuando tomé la decisión de dar ese cambio radical en mi vida, de cambiar totalmente la dirección, porque ya nada realmente me estaba haciendo mucho sentido. Sentía que tenía que darle vida a todos esos sueños con los que yo había crecido durante siempre, darle vida y energía a todos esos proyectos personales que de alguna u otra forma surgían en mi interior, para darle un poco de sabiduría y al mismo tiempo de darle luz a esta existencia, porque no me hacía sentido de que existiese tal perfección y que tuviese que seguir trabajando de la misma forma en que lo hacía, que tuviese que seguir haciendo las mismas rutinas que de alguna u otra forma me parecieron que ya no eran rutinas que se adaptaran a lo que yo estaba sintiendo. Comenzó también una búsqueda muy profunda hacia mi interior,
acerca de qué era lo que realmente me hacía feliz. Y todo eso con lo que yo vibraba. Esas cosas desde que yo era muy pequeñita fueron el arte. Sin embargo, me dediqué a la ingeniería, bueno, por siempre, por lo que siempre me dijeron, ¿no? Que no se podía vivir del arte, que la ingeniería me iba a asegurar, ¿no es cierto?, la felicidad, la estabilidad. Sin embargo, luego de eso y de haber decidido hacer este cambio radical en mi vida, renuncié a mi trabajo. Después de ya incorporar este entendimiento, renuncié a mi trabajo, me dediqué 100% a crear una marca relacionada a los mandalas. Fue algo que me obsesioné en estudiar. Estudié mucho para poder saber cuál era su origen, por qué desde los inicios de la historia estos mandalas estaban como recetones en las iglesias más antiguas, en las catedrales más antiguas, y fue comprendiendo que existía algo llamado geometría sagrada, que la geometría sagrada estaba dentro de nosotros, que explicaba la forma en que la naturaleza se desenvolvía, y desde ese conocimiento tan poderoso comenzar a co-crear una vida que se adaptara más a lo que realmente me hacía sentido. Y ahí fue que comencé, ¿no es cierto?, a visualizar, a integrarme más en la meditación. Posteriormente estudié terapias complementarias, estudié arte terapia y empecé a profundizar mucho más en esta arte que hoy en día se transformó en mi trabajo, se transformó en mi medio de poder ayudar a otros, porque creo que ese fue el cambio más radical que yo vi, el entender que existía una conciencia colectiva. Lo que yo estaba viviendo también alguien más lo podía estar viviendo, y que probablemente lo que fue para mí una experiencia podía también servir a otros para poder llevar este camino de una forma mucho más liviana, entendiendo que la vida no acaba aquí, de que muchas veces hacemos cosas o dejamos de hacer cosas porque tenemos miedo, miedo incluso a la muerte, pero que la muerte justamente comenzar, ¿no es cierto?, a liberar nuestra alma para poder hacer en este plano, hacer en esta realidad que todos vivimos, lo que realmente nuestro corazón nos guía a hacer, conectar con nuestros dones. Entendí que todos tenemos dones y que todos tenemos la capacidad de poder conectarnos con ellos, de poder ayudar a otros y de que otros también nos ayuden a nosotros. Y de que, como mencionaba, en esta conciencia colectiva estamos todos muy unidos y que el fin o esta realidad nos invita mucho a separarnos, a fragmentarnos, pero que sin embargo esa realidad o eso que realmente debiéramos vivir es todo lo contrario, el poder alimentarnos mutuamente de nuestros conocimientos, el poder ayudarnos mutuamente y al mismo tiempo el poder crear todos en conjunto hacia lo que nos parece, hacia lo que realmente resuena dentro de nosotros. Esta experiencia me hizo perder el miedo, no solamente a lo que hay más allá, sino que también me hizo perder el miedo a todo lo que a nivel terrenal de alguna forma me estaba frenando. Me daba mucho miedo el poder compartir lo que yo vivía por dentro, me daba mucho miedo compartir mi arte, por miedo también al que dirán. Y luego de esto fue como un despertar a todo, al que si yo no cuento esta experiencia, a que si yo no comparto esto, que nació gracias a esta experiencia, porque antes de esta experiencia yo tampoco pintaba, yo no canalizaba, yo no nada de lo que hago hoy en día y que comparto con otras personas para poder aportar a su crecimiento personal, a que todos podamos avanzar, a que todos de alguna forma trabajemos con nuestros dones. Nada de eso se hubiese dado sin esta experiencia. Entonces creo que las personas que a lo mejor llegamos a vivirlas, tenemos la responsabilidad de alguna forma de ir mostrando ese camino de conciencia a las personas para evitar que a lo mejor tengas que vivir algo así para lograr ese entendimiento, sino que puedas integrarlo desde a lo mejor la experiencia de otra persona. Y de alguna manera siento que eso ha sido mi misión desde ese momento, el poder ir ayudando a personas a conectar con quienes son dentro de sí mismas, a liberarse, ¿no es cierto?, desde el disfrute, desde el arte, que el arte es algo tan abstracto, con lo cual todos podemos conectar con nuestro interior, y a través del arte como herramienta poder también empoderar a personas que sienten que los talentos, que las habilidades y que los dones son solamente para personas con ciertas capacidades especiales y no lo ven como algo que todos traemos dentro y que además podemos desarrollar esas habilidades. Entonces, esa misión que hoy en día tengo va un poco de la mano con esto, con el poder
demostrar que todos tenemos la capacidad de ser hábiles, de facilitar, ¿no es cierto?, aquellos conocimientos que tenemos y al mismo tiempo permitir que otros puedan también ir creciendo mentalmente, expandirse artísticamente, ir agarrando y tomando confianza en sí mismos gracias a cualquier, ¿no es cierto?, talento, arte que quieran desempeñar en cualquiera de sus formas, la pintura, la danza o cualquier tipo de expresión creativa, pero mi mensaje un poco es eso, como a no perder el tiempo, a tratar de conectar totalmente con nuestros dones, con nuestro potencial que está dentro, desarrollarlo más allá de la edad que una persona pueda tener y sacarlo afuera, compartirlo y entregarlo a esta conciencia universal de la que de alguna u otra forma todos formamos parte. Como para resumir, de alguna u otra forma, mi comprensión también fue de que vinimos a esta tierra, a este mundo, a este planeta, a desarrollar nuestro máximo potencial, a evitar de alguna forma las consecuencias, o el mensaje va relacionado a evitar las consecuencias de justamente no desarrollar nuestro máximo potencial, de que si vinimos a esta tierra solamente a hacer lo que ya estamos programados desde un lugar desde mucha inconsciencia, el llamado es a ese, a conectar con todo nuestro potencial, a desarrollarlo, a ponerlo al servicio y a compartirlo, para que de esa forma podamos expandirnos todos a nivel colectivo, que de eso se trata. Esta experiencia es para todos y no termina aquí, al contrario, es muy larga. No limitar esa experiencia, ¿sabes? No limitar la experiencia que estamos viviendo por los miedos, por la ansiedad, por todo lo que nos separa de lo que realmente es nuestro trabajo acá. Que es eso, como te decía, desarrollar nuestro máximo potencial para poder compartirlo y poder entregarlo al mundo.